salvación en Jesús. Pero es una buena noticia si cambia la vida, no solo saber que hay una buena noticia. Por eso este es lo que vamos a ver, cuál es el nuevo nacimiento que nos da esta nueva vida. Y recuerda que lo que estoy explicando es lo que tenéis que explicar a la gente también. Y esta parte especialmente es muy importante. Personalmente lo utilizo casi siempre cuando encuentro a una persona, le pide a la gente, ¿has nacido de nuevo? Porque mucha gente te dice que, soy creyente, sí. Pero cuando los preguntas, ¿has nacido de nuevo? Mucha gente no sabe de qué estamos hablando. Entonces podéis explicar después. Es muy importante que dices, sí, porque Jesús ha dicho en Juan 3:3, de cierto, os digo que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, cuando escuchan la gente después tienen las orejas abiertas y podemos explicar cuál es el proceso. Entonces, aquí, cuando dice Jesús lo dijo a Nicodemo, que fue un maestro en Israel. Y Nicodemo no entendía cómo podemos nacer de nuevo. Y él dice, ¿cómo puede un hombre nacer cuando es viejo? No puede entrar en el útero de su madre por segunda vez sin nacer. Y Jesús respondió en Juan 3:5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, el nacimiento es muy importante que lo hacemos de manera práctica, no solo escucharlo o creer. Es una experiencia que debemos vivir todos nosotros para entrar en el reino de Dios. Entonces podéis preguntar a la gente, ¿has experimentado ¿Has nacido de nuevo de agua y de espíritu? Y después podéis explicar. Podéis explicar de qué estamos hablando. Y aquí quería preguntarte una cosa. ¿Dónde pensáis que podemos encontrar cómo se predica el nuevo nacimiento? ¿En qué parte de la Biblia podemos ver que la gente estaba predicando el Evangelio y que la gente estaba respondiendo? ¿Pensáis que es en el Antiguo Testamento? No, porque Jesús no había venido. Tal vez penséis que está en los Evangelios, los 4 Evangelios, porque se llaman los Evangelios. Y la respuesta es no. También no, porque en los Evangelios vemos Jesús que estaba caminando en la tierra, hablando del reino, predicando que la gente se arrepentiese, pero no fue sepultado y resucitado y nadie fue bautizado en Jesús o reciben el Espíritu Santo. Tal vez podemos verlo en las cartas, las 24 cartas que tenemos, pero no, tampoco, porque las cartas son escritas a personas que ya han nacido de nuevo. Entonces, en la única parte donde vemos que la gente estaba predicando el Evangelio completo, cómo nacer de nuevo y cómo respondieron la gente, está en el libro de Hechos. Entonces es lo que vamos a ver en el libro de Hechos, ejemplos, y también lo podemos utilizar para la gente en la calle. ¿Has leído el libro de Hechos? Porque mucha gente, si no han nacido de nuevo, mucha gente no lee la palabra de Dios. A veces han leído los evangelios, pero Hechos o las cartas, muy pocos. Entonces podemos dirigirles a leer también el libro de Hechos para que vean cómo funciona y cómo era la iglesia primitiva.
Aquí tenemos un ejemplo en Hechos 2:37. Pedro estaba predicando al pueblo, a los judíos. Estaba explicando todo lo que ha pasado, que los judíos han matado a Jesús y que ha resucitado y que ellos son culpables y que todo estaba el plan de Dios, que Jesús murió. Y cuando Pedro ha dicho esta gente fueron tocados y respondieron, como leemos, cuando oyeron esto, se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y al resto de los apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Y entonces Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense todos en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces aquí vemos personas que escuchan, responden y quieren saber qué haremos. Y está bien si encontramos personas en la calle después de preguntar una conversación. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Aquí tenemos la respuesta, muy sencilla. Primero, arrepentirse. Después, bautizarse en Jesús y recibiremos el don del Espíritu Santo. Vamos a ver, primer paso, el arrepentimiento. ¿De qué se trata? Este también es muy importante, el arrepentimiento, porque es la base, es la primera fase. Si esta primera fase no ha sido bueno, podemos bautizar a una persona y en realidad no es un bautismo, es solo un baño. Lo ponemos en agua, aunque lo hacemos de la manera bíblica, dentro de agua, no solo aspersión, no hay poder, no hay salvación, porque la gente no se han arrepentido. Entonces, este es el primer paso. Vamos a leer de qué se trata en Colosenses 3, 5-10. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando viváis en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó. Entonces, el arrepentimiento es cambiar de dirección a esta manera de vivir que teníamos antes. Como tenemos esta tendencia al pecado cuando no hemos nacido de nuevo, tenemos un corazón de piedra y tenemos malos deseos, una manera de vivir que no está buena. Hablamos malas cosas. Y cuando nos damos cuenta que estas cosas son malas y lo peor, son malas al frente de Dios, nos da pena. Queremos cambiar, queremos alejarnos de todo para vivir una nueva vida. Y este es un proceso que tenemos que vivir. No es solo cambiar de no creer a creer. Tenemos que sentir que había un problema y que necesitamos salvarnos. Necesitamos lavarnos de nuestros pecados. Tal vez es importante para la gente de confesar las cosas que han hecho. Se puede hacer directamente a frente de Dios o se puede hacer entre hermanos y hermanas para liberación. Este proceso puede ayudar a la gente que ponen en la luz los pecados que han hecho. Entonces después el enemigo no tiene
no tiene cadenas sobre ellos porque han confesado. Por eso es importante antes de ir al bautismo tener un corazón honesto al frente del tema del pecado. Cuando hacemos vemos que la promesa de Dios que ha hecho en el Antiguo Testamento, que leemos en Ezequiel 36:26, Dios vendrá y sacará ese corazón de piedra y nos dará un nuevo corazón de carne. Y Él va a escribir las leyes en nuestros corazones. ¿Qué significa Significa que teníamos antes este corazón de piedra, pero cuando cambiamos, creemos, Dios nos da un nuevo corazón, con nuevos deseos para hacer el bueno, a seguir a Dios, amar a Dios. Es lo que está diciendo aquí. Él va a escribir las leyes en nuestro corazón. Este es un cambio supernatural que Dios va a hacer en el corazón. Pero es la primera etapa, porque nosotros para llegar a Dios tenemos que lavarnos. En el Antiguo Testamento los judíos tenían muchas reglas para lavarse antes de ir al templo. Y nosotros, ahora que somos el templo de Dios, cuando recibimos el Espíritu Santo, tenemos también que lavarnos. ¿Cómo lo hacemos? Lavamos el cuerpo con el bautismo, que vamos a ver, y lavamos el alma cuando nos arrepentimos. Entonces, cuando nos arrepentimos, lavamos el alma, el corazón cambia, tenemos este corazón de carne. Pero este cuerpo físico ya está contaminado por el pecado. Y ahora tenemos que lavarlo, enterrarlo, para tener la resucitación, la vida del Señor. Y es lo que vemos en el bautismo. Es la segunda etapa. Cuando la persona se ha arrepentido, está listo para ser bautizado. Si crees, ciertamente todo está basado en la fe. Tenemos que creer que Jesús ha muerto en la cruz. Entonces, después pasamos al bautismo. Este es muy importante porque en el bautismo es donde tenemos la libertad, la liberación. Y por eso el bautismo ha cambiado mucho en la iglesia. El enemigo nos ha sacado este poder de Dios y con la historia de la iglesia, como sabéis, ha sido muchos cambios. Y si regresamos a la palabra bautismo, ¿qué significa bautismo? En griego la palabra es bautizo. Este significa sumergir. Entonces, una sumergión es bajo de agua. No significa aspersión. No tiene sentido. Pero en la historia, en los primeros siglos, había algunos casos. Unas personas que estaban enfermas, que no podían mover, no podíamos sumergir en agua. Entonces han decidido que para este caso un poco de aspersión de agua fuera posible. Era solo un caso. Pero después, como vemos en 753 después de Jesús, han decidido que es posible de bautizar con aspersión. Y más después, 400 años más, en 1311, han decidido que la aspersión de agua es la manera correcta de hacer el bautismo. Entonces, vemos que es una tradición humana, pero no es la palabra de Dios. Podéis explicar este proceso a la gente que veis en la calle. Es muy importante, porque sabemos que hay mucha gente que fueron bautizados cuando eran niños, es la otra cosa que vamos a hablar, con aspersión. Entonces es muy simple. Bautizarse significa sumergir. ¿Fue bautizado tú en sumersión? Aquí hay un problema para la persona. Y después sabemos que han empezado a bautizar los bebés. Y también no es bíblico.
Porque, como hemos visto, el bautismo viene después del arrepentimiento. Un bebé no puede arrepentirse, que no ha comido ningún pecado, y no puede creer que Jesús ha muerto en la cruz para él. No tiene sentido. Entonces, estas son cosas de tradiciones. Pero nosotros tenemos que regresar a la manera bíblica de hacerlo. Otra cosa que hay en la tradición es que mucha gente piensa en que el bautismo es solo un símbolo. Pero aquí vamos a ver algunos versículos que dicen otras cosas. Leemos. Jesús está diciendo en Marcos 16:16. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Este versículo muy importante, porque vemos que el bautismo es parte de la salvación. Después, en Hechos 2:38, bautizaste para el perdón de tus pecados. Hechos 2:16, le dijo a Pablo, cuando Pablo fue a bautizarse, levántate, bautízate y lava tus pecados. En Romanos 6. Perdón. ¿Dime? Hechos 2:16. Hechos 2:16. Hay un error, no, es más fuera. Pablo. Es cuando Pablo no es en 2, es un error. Es cuando bautizaron a Pablo, ¿no? Sí. Yo pienso que es 8 o 9. En Romanos 6, el bautismo, en el bautismo mueres con Cristo y resucita con Cristo. Gálatas 3, en el bautismo nos vestimos de Cristo. Colosenses 2 dice que en el bautismo somos circuncidados en la circuncisión de Cristo. Y Tito 3 es el lavado de regeneraciones. Y primero Pedro 2 dice que es el bautismo que ahora nos salva. Entonces vemos aquí que no es solo un símbolo el bautismo, es mucho más. Es parte de la salvación, es parte de lavar nuestros pecados, parte de ser junto con la muerte y la resurrección de Jesús. Por eso enterramos nuestro cuerpo, porque no podemos resucitar si no ponemos este cuerpo a la muerte primero en el agua. Este es el proceso. Vamos a ver cuándo se hace el bautismo, que también esta es tradición. Ahora, también en las iglesias evangélicas que tienen un proceso de bautizarse de manera tradicionales. Ellos piensan que los bautismos se hacen solo los próximos domingos o después de algunas enseñanzas. Tenemos un programa alfa o cualquier nombre. Después de algunas semanas vamos a bautizarte. O tal vez vamos a esperar. Queremos ver si hay cambios en tu vida y cuando estamos listos o pensamos que tú eres listo, vamos a bautizarte. Pero ¿qué vemos en la Biblia? En la Biblia vemos en Hechos 2. Después de lo que hemos leído, primero, cuando la gente dijeron, ¿qué haremos? 3,000 personas fueron bautizadas en el mismo día. No había enseñanzas, no han esperando hasta la próxima semana. En Hechos 10, Cornelio y su casa se bautizaron de inmediato cuando escucharon el Evangelio. En Hechos 16, el carcelero y su casa se bautizaron incluso en la medianoche. Entonces, el bautismo, como hemos visto, que no es un símbolo, que es importante, que es parte del proceso para el nuevo nacimiento, es algo que debemos hacer cuando la persona está listo, es decir, se ha arrepentido, ha entendido el Evangelio y está listo para bautizarse.
Y es importante de hacerlo porque es el primer paso del proceso de salvación, pero también de ser discípulo. Si esperamos, también es verdad que el enemigo trabaja en la mente de la gente. Hay mucha gente que piensan que están listos para bautizarse. Vemos que hay una batalla entre la mente de la gente, porque el enemigo sabe que hay un poder en el bautismo y no quiere que la gente vaya al bautismo. Por eso tenemos que bautizarse de manera bíblica cuando las personas han entendido y están listos. ¿Por qué también es importante hacerlo? Porque vamos a ver un ejemplo un poco largo, no voy a leer todo, no te asustas. Es la historia de los israelitas. Es una imagen de nuestro propio camino. Y vemos en esta historia que la antigua vida estaba detrás de los judíos y hay que enterarlo. Como sabéis, los judíos estaban en Egipto, estaban bajo del faraón y eran esclavos. Pero Dios ha mandado a Moisés para darle libertad. ¿Y de qué manera lo han hecho? Después de todas las diferentes plagas, le han dicho de poner el sangre de un cordero sobre las puertas de sus casas, para que la muerte no pueda entrar en sus casas. Y después de esta noche, donde los primeros de cada familia de Egipto fueron matados, los judíos salieron de Egipto hacia la tierra prometida y fueron al desierto, pero cuando llegan al Mar Rojo, el faraón se ha arrepentido y ha mandado su ejército para matarlos. Entonces, la antigua vida, esta vida esclava, estaba detrás de ellos y estaba para matarlos. Entonces tenían que cruzar el Mar Rojo, que es un símbolo, una imagen del bautismo en agua. Cuando han cruzado el agua, la antigua vida ha entrado también en el agua y la agua se ha cerrado sobre el ejército y todos han muerto. Entonces, la antigua vida, después del bautismo, no tiene poder sobre ellos. Este es el poder del bautismo. Pero después, cuando han pasado la Mar Roja, tenían que seguir el pilar de la nube, que es el Espíritu Santo. Entonces, este es también una imagen para nosotros. Cuando nos bautizamos en agua, recibimos el Espíritu Santo y seguimos el plano de Dios para cada uno de nosotros con el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Nos da poder, nos da sabiduría y nos guía. Y es el proceso que tenemos que seguir. Entonces, el último paso es el bautismo en el Espíritu Santo. Que a veces, y también lo leemos en la Biblia, que el bautismo del Espíritu Santo puede ocurrir lo más común es cuando la gente se bautiza. Pero hay ejemplos hoy de gente que reciben el bautismo del Espíritu Santo antes de bautizarse en agua. Como por ejemplo en el caso de la casa de Cornelio. Entonces, puede ocurrir. Una persona que ya se ha arrepentido, que aún no se ha bautizado en agua, pero puede recibir el Espíritu Santo. Pero lo que es común en todas estas experiencias es que las personas están llenas del Espíritu Santo y empiezan a hablar en lengua. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo va con un signo
exterior. La gente puede ver que esta gente han recibido el Espíritu Santo. ¿Cómo? Porque empiezan a hablar en lengua. Entonces, este es un signo que ocurre cuando la gente recibe el bautismo del Espíritu Santo. Y el bautismo del Espíritu Santo es una promesa del Padre. Es parte del nuevo nacimiento, como hemos leído, pero es también algo que recibimos con la fe. Es algo que podemos pedir al Padre. Por ejemplo, hay gente en esta época que no creen en el bautismo del Espíritu Santo. Hay diferentes razones, especialmente la denominación bautista, que bautizan en agua, en sumersión y todo, porque en el pasado, cuando había despierta del Espíritu Santo, bautizaron en agua, recibieron el Espíritu Santo, pero después han tenido problemas, muchas cosas diferentes que han hecho que no eran bíblicas, y entonces los bautismos tienen miedo y ahora no creen en el bautismo del Espíritu Santo. Por eso, mucha gente o diferentes iglesias se bautizan en agua y no piensan que hay nada más. Y gente que después en su habitación o caminando, orando, y el bautismo del Espíritu Santo viene directamente. En mi propio camino, cuando me convierto, yo he leído la Biblia y encontré la verdad aquí y me bauticé con mi esposa, pero no conocía el bautismo del Espíritu Santo. Yo estaba caminando en mi proceso de ser nueva persona, y casi 9 meses después yo estaba mirando una película de la última reforma, y dentro de esta película he visto que hay gente que se bautizaron y que recibieron el Espíritu Santo, y yo había leído en la Biblia el Espíritu Santo, pero no había puesto nota aquí. Y al ver la película, el Espíritu Santo me ha tocado y fue completamente en la presencia del Señor, y con esta convicción de bautízate en el Espíritu Santo y otras cosas. Entonces para mí era nuevo, y lo que hice es que busqué en la mapa otros discípulos para que vengan en nuestra casa y que oran para nosotros, yo y mi esposa. Han venido a nuestra casa una semana después y hemos orado. Yo también había leído en la Biblia que es una promesa del Padre. Si pedimos al Padre, nos va a dar el bautismo del Espíritu Santo, es una promesa. Entonces oré con fe, mi mujer oré con fe, y hemos recibido también el bautismo del Espíritu Santo. Empecemos a hablar en lengua y ha sido un cambio muy fuerte en nuestra vida, porque es diferente de creer, bautizarse, que recibir el poder de Dios, el bautismo del Espíritu Santo. Entonces es para demostrar que aunque una persona cree en la Biblia, se ha arrepentido, se ha bautizado en agua, en sumersión, es posible que le falta algo. Entonces es algo que también podemos preguntar a la gente. Y tal vez hay algunas personas aquí que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Si es este caso, podemos orar para vosotros, y vosotros podéis orar directamente al Padre para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Entonces es la última cosa que podemos preguntar a la gente cuando encontramos personas en la calle o en nuestro trabajo o amigos. Hablamos del nuevo nacimiento y pregúntale, ¿has recibido el bautismo del Espíritu Santo cuando has creído? Y si te dicen que no conozco podéis mirar, explicar que aquí, como hemos visto, todos estos versículos, y que es parte del nuevo nacimiento. Entonces es la buena noticia, porque después cambia todo. Hay este poder dentro de nosotros, vamos a ver muchos cambios, muchos movimientos, no siempre es fácil, pero caminamos
con una nueva vida. Y esta es la buena noticia. Y esta es una vida que experimentamos y no es solo algo intelectual de la mente, es el poder de Dios. Y cuando oramos, no es nosotros que sanamos las personas, es el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, como hemos dicho ayer. Entonces es así, es el final del enseñamiento. Si tenéis algunas preguntas, vamos a no apagar, alumbrar la luz.